un webinar para hoy de tecnologías para mejorar la calidad del aire interior a cargo del ingeniero José Pablo Naranjo, que él es el gerente general de la empresa Ambientes Puros. Para quienes no alcanzaron a escuchar las indicaciones que dimos al inicio de la presentación, básicamente es lo siguiente: el webinar lo estamos grabando y lo pueden observar nuevamente en sus pantallas. Cuando termine la presentación van a recibir un enlace con la grabación del webinar, y al final de la presentación vamos a tener una sección de preguntas donde pues muchas personas ya nos han comentado que nos han escuchado, que nos están escuchando. Entonces ahí mismo en esa sección pueden hacer sus preguntas a lo largo de la presentación y van a ser leídas al final, cuando ya José Pablo termine de hacer su intervención. José, entonces vamos a iniciar nuevamente desde el principio y bueno, les agradecemos a todos nuevamente por haber aceptado esta invitación. Te dejo entonces, José, con la presentación. Muchas gracias, Duván, y gracias a todos por tener la paciencia. Entenderán que en estos tiempos, tantas personas conectadas, pues todo esto puede pasar. Entonces, bueno, para comenzar nuevamente, mi nombre es José Pablo Naranjo, soy gerente y fundador de la empresa Ambientes Puros, empresa en la que nos dedicamos a todo el tema de calidad de aire interior. Básicamente desarrollamos proyectos de investigación y desarrollo asociados a este tema y servimos como aliados estratégicos para las empresas prestadoras de servicios en sistemas de aire acondicionado principalmente. En la pantalla encuentran mi número telefónico, pueden escribirme por WhatsApp, el correo electrónico y mi cuenta de Twitter también, por si quieren seguir entonces la información que se va subiendo allí. Para comenzar entonces, iniciamos con un tema de interés público, y es síndrome de edificio enfermo, un término que cada vez se va haciendo mayor entre todo el tema de salud ocupacional principalmente, declarado por la Organización Mundial de la Salud desde 1982, y muy probablemente para muchos de nosotros es un tema que apenas, no hará 5 años, empezamos a ver que empieza a tomar importancia. El síndrome de edificio enfermo básicamente son esas molestias o esos síntomas que pueden afectar a una persona que ocupa un recinto o un espacio que tiene unas características específicas, como mala ventilación, por ejemplo, descompensación de temperaturas, cargas electromagnéticas e incluso partículas en suspensión. Y esto es un tema clave porque sin duda son muchas las ciudades en el mundo actualmente en las que tenemos problemas de contaminación por polución, gases y vapores de origen químico y todo lo que tiene que ver con bioaerosoles, en su mayoría generados, por ejemplo, los vapores desde los materiales que se están empleando actualmente para remodelación y para construcción. Los principales síntomas, incluso dados por la Organización Mundial de la Salud, digamos que es un listado bastante amplio, todos asociados principalmente a las vías respiratorias. Para no leer todos completo, el resumen de todo esto básicamente es que podemos diagnosticar un lugar con síndrome de edificio enfermo en el momento en el que más del 20% de las personas empiezan entonces a presentar quejas de salud por cualquiera de estos síntomas que acabamos de mencionar. Digamos que ese será entonces el principal indicador para que todos podamos reconocerlo y de esa manera entonces actuar. Segundo, el tema de infecciones nosocomiales o las infecciones asociadas a la atención en salud, como también se le conoce en algunos países, dicho por la Organización Mundial de la Salud, que son las infecciones contraídas por un paciente al momento de entrar a una entidad de salud, llámese clínica, hospital, y es la infección entonces que puede contraer esta persona durante esa estancia, y es por la que no estaba consultando. A ver, básicamente es que cuando una persona ingresa a una entidad de salud, llámese clínica o hospital, contrae una infección diferente a la que estaba entonces consultando inicialmente. Esto es un tema súper clave porque ya hay suficientes artículos científicos y proyectos de investigación que demuestran que el indicador en países en Latinoamérica está llegando alrededor del 25%. Significa esto que de cada 100 personas
que visitamos una entidad de salud, 25 vamos a contraer una infección diferente por la que estamos consultando. Entonces, sin duda, esto es un llamado a la atención de quienes hacemos parte de todo el proceso y toda la cadena de sanidad en estas entidades, porque todos seguimos siendo usuarios de este sistema y en algún momento entonces podemos vernos en una situación como esta. Para entrar en materia y un poco asociado al tema del COVID-19, los mecanismos de transmisión de microorganismos e infecciones de este tipo los podemos reunir básicamente en tres grupos. Un mecanismo directo, que básicamente es la razón por la que actualmente se están tomando medidas de cuarentena y aislamiento, y es el evitar que las personas entonces entren en contacto directo y de esa manera entonces se pueda transmitir virus e infecciones en general. Un segundo grupo, asociado entonces de manera indirecta a temas de superficies. Y esto implica entonces que una superficie es contaminada por una persona que tose, estornuda y deposita entonces allí una gota contaminada, o incluso también por sus manos puede entonces contaminar superficies. Estas superficies posteriormente entonces son tocadas por otra persona y de esa manera entonces puede ser contagiada y adquirir la infección. El tercer grupo, decidí llamarlo gotas porque es la manera como nos han mostrado entonces la propagación del coronavirus y el COVID-19 particularmente, y es la manera como las personas nos convertimos en un medio perfecto para propagar una infección de este tipo, ¿cierto? Al hablar, al toser, al estornudar, todo esto está generando permanentemente gotas desde nuestra boca, y entonces eso hace que todo nuestro entorno se convierta entonces en un potencial foco de infección. Vamos a ampliar ese tema de las gotas porque me parece importante que conozcan lo siguiente. Vemos en la imagen una persona que genera un estornudo. Ese estornudo sin duda entonces va a generar lo que conocemos actualmente como gotas, y se llaman así aquellas partículas que generamos y que tienen un tamaño mayor a 5 micras. Regularmente las gotas que exhalamos las personas están entre 5 y 10 micras de tamaño. Esto hace que las convierta sin duda en un foco, en un vehículo de propagación de infecciones, que finalmente entonces por gravedad y por su tamaño van a precipitarse, y es allí entonces de donde sale la teoría de aislarse al menos o separarse de las personas hasta 1.8 metros de distancia, entendiendo que este es el espacio que se requiere para que una gota de este tamaño, después de salir de la boca de un paciente, de una persona, caiga entonces al suelo por gravedad, ¿cierto? Hay diferentes estudios que dicen que es 1 metro, otros dicen que es 1,5 metros. Siendo conservadores, los últimos estudios arrojan que alrededor de 1.8 metros ya es un espacio seguro. Teóricamente. Digo teóricamente porque ya hay también suficientes investigaciones que demuestran que esas gotas generan un efecto que se reconoce como evaporación superficial, y que puede hacer que se conviertan en gotas o gotículas de menor tamaño, llamados núcleos goticulares. Estos núcleos goticulares entonces empiezan a tener un tamaño de partícula menor a 5 micras. Al tener ese tamaño, se convierten entonces en un potencial foco de infección porque tienen la capacidad de moverse a través del aire. Digamos que por su tamaño ya no van a caer por gravedad, sino que las corrientes de aire son capaces de llevarlas y transportarlas por los recintos. Ya se imaginan entonces cuál es la gravedad de este tema. Para comentarles, ya hay suficientes publicaciones que demuestran, incluso viniendo desde Italia y España, que son los más afectados actualmente con relación al COVID, ya hay suficientes estudios que demuestran que estas gotículas y estos núcleos goticulares sí son transportados por los sistemas de climatización. Como ven, esto es una noticia del 14 de marzo de la revista Semana en Colombia, en donde se demostró a través de una investigación que se encontraron al interior de los conductos de aire acondicionado huellas del patógeno de COVID-19. Esto significa que
este sigue siendo entonces un medio perfecto para la propagación de infecciones. Otro estudio, otra publicación que hace Revista Semana a través de su edición sostenible, tiene que ver con la polución del aire en espacios internos y exteriores también. ¿Qué es lo que ocurre? Haciendo caso entonces a lo que hablábamos ahora de las partículas menores a 5 micras, supongamos un ambiente o una ciudad con una carga de polución elevada en material particulado PM2.5, todo este material particulado se convierte, cada uno de ellos, en un vehículo perfecto para transportar entonces estos microorganismos, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros al estar encerrados estamos en una situación segura? Cuando los sistemas de aire acondicionado, por ejemplo, entonces tienen tomas de aire exterior. Y ahí es donde viene un cuestionamiento clave y es, desde los diseños de aire acondicionado, ¿qué se está haciendo para evitar que ese material particulado que está en el exterior lo estemos inyectando a zonas internas y eso se convierta entonces en un potencial foco de propagación e infección? Y obviamente de materiales, de microorganismos infecciosos. Es importante entonces conocer tamaños relativos de microorganismos para luego entender cómo los vamos a combatir a través de diferentes tecnologías, ¿cierto? Estamos viendo en la gráfica, en la parte inferior, un rango de tamaños en micrones y vemos en color azul, rojo y verde, en color azul, rojo y verde, diferentes microorganismos, los más comunes. Empecemos de derecha a izquierda, lo que tiene que ver con hongos. Los hongos regularmente entonces superan los 10 micrones. Las bacterias están en un rango entre 0.1 y 10 micras aproximadamente. Y los virus, estamos viendo que están desde 0.03 hasta 0.3 micras. Significa entonces que es fácil para un virus alojarse sobre una PM2.5, sobre un núcleo goticular que puede medir 0.3, 0.4 micras y de esa manera entonces ser aerotransportado. Esta tabla nos va a servir entonces de referencia para lo que tiene que ver con la charla en sí, y es las tecnologías asociadas o que sirven al servicio de la calidad del aire. Para eso, basamos la presentación en el documento de ASHRAE, que se refiere básicamente a su posición frente a los sistemas de filtración o tecnologías de purificación de aire también, ¿cierto? Es un documento bastante técnico, lo pueden encontrar gratuito en la página de ASHRAE, y el último tiene una vigencia hasta el 23 de enero del 2021. Regularmente tiene un alcance hasta por 2 años, entonces allí lo pueden entrar y pueden consultar. De acá hacia adelante con la presentación, entonces lo que vamos a intentar hacer es, bajo los comentarios y la posición de ASRE, emitir obviamente como las apreciaciones de cada una de ellas. Digamos que no es un tema personal, no son comentarios únicos o exclusivos de Ambientes Puros y mucho menos de José Pablo Naranjo, sino que están basados básicamente en el estándar de ASRE. Como primera medida, entonces, es importante aclarar, extraído directamente del documento, la filtración y la limpieza del aire se utilizan para mejorar la calidad del aire interior y ocasionalmente para permitir una reducción en las tasas de ventilación de aire exterior. Esto es clave por lo que les mencionaba. Las inyecciones de aire exterior, que en ocasiones las estamos olvidando o no les estamos dando la suficiente atención al momento de hacer los diseños de climatización, se vuelven entonces en un tema crítico e importante y que ahora en adelante considero debe tener mayor atención para poder reducir los riesgos de infección. Esto trae adicionalmente otros beneficios, como por ejemplo el hacer una adecuada selección de la toma de aire exterior lleva entonces a optimizar la capacidad de la máquina de climatización y por sí entonces ahorros energéticos. Como segunda medida, para algunas otras tecnologías hay evidencia para sugerir beneficios para la salud, pero esta evidencia no es suficiente para formular conclusiones firmes. Repito, son comentarios directamente de ASRAE,
no de ambientes puros. Entonces, si hay tecnologías que ustedes hayan escuchado, les hayan enviado información, propuestas, todo el tema es muy claro, hay evidencias que pueden funcionar, pero en este caso estricto para el ASRAE, digamos que no es suficiente como para tener unas conclusiones firmes. Básicamente es eso. Comencemos entonces. Lo primero que menciona el documento es los filtros mecánicos como medida para reducir entonces la contaminación en ambientes internos. Los filtros mecánicos básicamente entonces son estructuras porosas que contienen fibras y que permiten entonces, dependiendo su densidad, su configuración, el espesor del mismo filtro, tener unas capacidades y unas eficiencias para retener material particulado. Eso también se reconoce como purificación pasiva, en el sentido de los microorganismos o los contaminantes deben llegar hasta allí para poder ser retenidos. En ningún momento el filtro puede ir hasta una superficie y tomar un microorganismo o un material particulado. Entonces lo convierte simple en un método pasivo. En la gráfica estamos viendo básicamente una selección de filtros común. Es interesante porque estamos viendo en las cuatro primeras columnas cómo se clasifican según el tamaño de partícula y la eficiencia que queramos tener. Si vemos, por ejemplo, la clasificación MERP va de 1 a 18 en la primera columna, ¿cierto? Siendo la 18 la de mayor eficiencia, y como ven, donde está resaltado en este momento, vemos entonces una primera clasificación, un primer grupo que es entre 0.3 y 1 micrón. Digamos que en teoría ahí estaríamos hablando de temas de virus, ¿cierto? Si quisiéramos hablar de bacterias, hablábamos ahora entre 0.3 y 10 micras aproximadamente, y así sucesivamente. Entonces, esto para temas de diseño, de climatización y selección de máquinas es importantísimo para poder determinar entonces cuál es la capacidad de ese filtro que se va a obtener y obviamente considerar todas las implicaciones que eso tiene en consumo de energía, dimensionamiento de máquina, etcétera. Hago aclaración en esto porque el cuadro es súper interesante al decir cuáles son los casos típicos o para qué se usa cada uno de esos filtros y esas clasificaciones. En el caso, por ejemplo, de este primero de mayor eficiencia, tomando el de más alta eficiencia, que es el MER 18, vemos que se emplea para bacterias, polvo fino, polen, asbesto, y vemos de último entonces algunos virus. Y eso es importante porque hay virus de menor tamaño que ni siquiera los filtros de esta capacidad son capaces de retener. Si vemos también, esa categoría se reconoce como ULPA. Es un nivel más arriba del EPA que regularmente conocemos y que comercialmente hablamos todo el tiempo, tiene filtro EPA, le vamos a poner filtro EPA. Todo esto, digamos que muy interesante, pero es más importante saber qué más hay allá, qué más arriba hay del EPA y por qué es que se emplea un filtro EPA, ¿cierto? Entonces, si nosotros empleamos un filtro EPA, entenderíamos por este cuadro que lo que tiene que ver con virus no lo estamos atacando casi al 100%, sino que nos estamos quedando un poco corto y que incluso podríamos aumentar esa eficiencia para poder retenerlos. Entonces, si quisiéramos ser muy estrictos en un cuarto de infecciosos aislados, por ejemplo, en una UCI, donde nosotros querramos contener un virus como el COVID-19, digamos que lo primero que buscaríamos es un EPA o idealmente un filtro ULPA. Comentarios del documento acerca de los filtros mecánicos y también se tocan filtros electrónicos y aquí caben, por ejemplo, los filtros electrostáticos, que básicamente es que se energizan unas placas en donde se puede cargar el material particulado que pasa por allí con un polo negativo y más adelante se encontraría con una segunda placa que se encargaría entonces de atraerla con un polo, con una carga de su misma también negativo. Entonces, eso permitiría entonces hacer una retención también de partículas, es reconocido por el documento, y ambos están tratados bajo los mismos parámetros. La evidencia disponible limitada sugiere que la filtración de partículas en los espacios internos no son muy efectivos para reducir los síntomas agudos de salud. ¿Por qué? Porque digamos que retener partículas no implica
que un microorganismo lo estés combatiendo, simplemente lo está reteniendo y en cualquier momento incluso se puede desprender del filtro o incluso puede ser que no sea retenido por el filtro. Los sistemas de filtración entonces pueden reducir esas concentraciones, como lo dice el documento, pero no inactiva en ningún momento un microorganismo. Entonces ahí es clave, por ejemplo, las rutinas de mantenimiento, los reemplazos de los filtros y otras medidas entonces que vamos a ver más adelante como complemento. Una clase de filtros de partículas de aire, generadores de iones, son básicamente los filtros electrostáticos que les mencionaba ahora. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que la mayoría de aquellos empiezan a generar ozono, y ozono en unas concentraciones que no son medibles o que no tienen en sí el filtro la capacidad de indicarle al usuario cuál es esa concentración que se está generando, ¿cierto? Entonces, digamos que sí se tienen resultados positivos en cuanto a la reducción también de microorganismos a partir de los filtros electrostáticos, pero como lo dice el documento, la literatura es incierta y en cuanto a la presencia de los efectos, los síntomas agudos, digamos que ellos se mantienen y mantienen su reserva. Un segundo grupo se refiere entonces a los filtros de aire sorbentes. Básicamente se trata de los filtros de carbón activo. Hay otros elementos que se pueden emplear, pero comercialmente no se consiguen, no se usan. El filtro de carbón activo es el más empleado y básicamente es una clase de material con una propiedad química y física que lo que hace entonces es atraer selectivamente sustancias gaseosas del medio ambiente. Significa que cuando el aire pasa a través del filtro, gases como o compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, son absorbidos entonces por este material, ¿cierto? Clave ahí, hacer una buena selección dependiendo la capacidad del carbón que se esté empleando para poder obtener entonces una adecuada eliminación entonces de estos gases y de estos contaminantes en el ambiente. Como recomendación en cuanto a esto, es ideal usar combinación de filtros, tanto físicos como químicos, porque si bien es cierto, un filtro mecánico nos retira partículas, no nos retira gases, contrario a un filtro de carbón activo, que puede ayudarnos muy bien con un tema de gases y no tanto con un tema de material particulado. Entonces, si nosotros podemos tener una cascada de filtros, como lo ven en la imagen, iniciamos con un filtro de baja eficiencia para material de mayor tamaño, uno en el centro con un filtro de carbono para temas de gases y al final optamos por un filtro de alta eficiencia, digamos que obtenemos una calidad de aire aceptable, claramente teniendo las consideraciones del caso, como mencionaba ahora, caídas de presión, mantenimiento, dimensionamiento de la máquina para poder tener el banco de filtros, etcétera. Esto es una pregunta que, pues que merece todo el tiempo con el tema del COVID y es, yo puedo en este momento ponerle un filtro EPA a mi unidad manejadora o a mi unidad de ventilación y de esa manera entonces reducir el riesgo. Depende de la capacidad de la máquina y regularmente las unidades de aire acondicionado para temas de confort, a diferencia de los hospitales o las áreas críticas o los laboratorios, estas máquinas no están diseñadas para soportar una caída de presión como la que genera un filtro EPA. Además, porque adicional al filtro EPA, se tiene un filtro de baja eficiencia que también entonces va a aumentar esa caída de presión. Y sin duda, el tamaño del equipo, ¿cierto? Entonces, la respuesta es muy difícil. Tendría inicialmente que validar si la máquina cumple con las características, pero lo más probable es que no sea así. Como segundo grupo también tenemos las luces UV o lámparas germicidas dentro del espectro conocido como UVC. Esto es súper clave porque también se está viendo mucha información en este momento en el comercio y es importante aclarar, una lámpara UV no es un filtro. Una lámpara UV simplemente es un elemento que permite desactivar o inactivar microorganismos en superficies, ni siquiera entonces en el aire. Y esto es súper importante. Vamos a verlo más adelante. Para entender cómo funciona entonces una lámpara UV, tenemos que reconocer todo el espectro de luz que se conoce. De izquierda a derecha empezamos por los rayos X, que llegan hasta 100 nanómetros de longitud de onda. Posteriormente, entre 100 y 400, estamos en un espectro que se reconoce como luz ultravioleta,
A partir de los 400 es lo que llamamos luz visible para los humanos, y después de los 780 ya esto se convierte entonces en luz infrarroja. El tema de la luz UV o luz UV germicida se encuentra en el espectro de onda, perdón, entre 220 y 300 nanómetros. La efectividad máxima se alcanza a los 265 nanómetros, pero comercialmente se consiguen lámparas de 254 nanómetros. Esto es súper clave para entender comercialmente, leer una ficha técnica, por ejemplo, de una luz UV, que sí sea una lámpara que esté dentro de este espectro para poder entonces asegurar su efectividad en cuanto a inactividad de microorganismos. Puntos claves. Aplica para superficies como filtros, serpentines, paredes internas de ductos. Esto, como les mencionaba, no atiende o no tiene un efecto directo con la corriente de aire que va a través de los sistemas de climatización. ¿Por qué? Por la velocidad y el tiempo de permanencia que tienen esas partículas al momento de pasar por esa luz UV, ¿cierto? Entonces, se emplean y son muy eficientes cuando se instalan en serpentines, en filtros o en una superficie, como les mencionaba, puede ser un ducto en su interior, ¿cierto? La efectividad que regularmente mencionan es hasta el 90%, valga la aclaración, en condiciones ideales. Para eso, quien quiera tener mayor ampliación del tema, porque sé que están recibiendo mucha información sobre luces UV, el estándar 185.1 proporciona sin duda el método completo de cómo evaluar una lámpara UVC. Digamos que un contratista o un usuario final no va a tener la capacidad de hacer esa evaluación, pero sí va a tener los argumentos técnicos para revisar una ficha técnica y determinar si está cumpliendo y si puede obtener esa efectividad que menciona. El siguiente grupo es un grupo clave dentro de los sistemas de purificación y tratamiento de aire, porque ya pasamos de un tema de purificación pasivo, que les mencionaba, consta del microorganismo, el contaminante, el material particulado, tiene que venir hasta él para poder ser combatido o retenido. Pasamos a una purificación activa. Y esto trata de convertir el ambiente en general en un medio germicida, en un medio que combate permanentemente los microorganismos y tiene la capacidad entonces de tratar todo el volumen de aire del lugar. La purificación por oxidación fotocatalítica se reconoce también como PCO o proceso de oxidación avanzada. En inglés, básicamente es la sigla. Emplea un proceso que se toma de la naturaleza similar a la fotosíntesis, donde se utiliza una fuente de energía a partir de luz UV, en este caso luz UVC idealmente, aunque algunos investigadores demuestran también con espectros de UVA y UVB, también se puede lograr una fotocatálisis. Entonces, empleando esa fuente de energía y al irradiarla sobre una superficie que contenga un compuesto fotocatalítico, el más usado es dióxido de titanio, pero también encontramos nanopartículas de cobre, de plata, de zinc, que permiten entonces emplear la humedad y el oxígeno que va fluyendo a través de los conductos y convertirla justo en esa superficie del catalizador en peróxido de hidrógeno en estado gaseoso. Es básicamente el principal descontaminante que se genera allí, además de radicales libres de oxígeno, de hidroxilo, que también son elementos que permiten entonces atacar los contaminantes del ambiente. Vamos a entrar con más detalle. Este sería el último grupo. Luego en el documento se mencionan ya lo que tiene que ver con combinación de diferentes elementos entre fotocatálisis, filtración mecánica, filtración química, para obtener mejores beneficios, pero esto ya se deja a criterio pues de quien esté seleccionando entonces o interesado como más a fondo. La purificación entonces por fotocatálisis, partiendo de la idea de la generación del peróxido de hidrógeno, la FDA en Estados Unidos y el mismo ASHRAE lo consideran como un oxidante amigable dentro de una concentración permitida que ya se reconoce y es un ppm de hidroperóxido o peróxido de hidrógeno, también se le llama así.
La fotocatálisis bien seleccionada está en capacidad de generar concentraciones de 0.01 o 0.02 ppm. Como ven, muy por debajo del límite seguro para las personas, pero esa concentración es suficiente para entonces entrar a atacar en todo momento microorganismos que se encuentren en el ambiente, como cuáles, bacterias, estafilococo dorado, E. coli, estreptococo. Ya hay estudios científicos que demuestran la efectividad de la fotocatálisis en ellos. El virus, como por ejemplo el SARS, y en este caso el COVID-19, pasamos a la imagen del lado derecho, sin duda, microorganismos de su misma característica genética, se tienen investigaciones asociadas a la fotocatálisis con la capacidad de reducirlos. Como es tan reciente, digamos que no hay los suficientes artículos como para asegurarlo, pero al ser de la misma familia los coronavirus, entonces se estima, o los investigadores sugieren que la fotocatálisis es capaz entonces de destruir y atacar e inactivar entonces este tipo de virus. Esporas también que se acumulan principalmente en los sistemas de ventilación, en los conductos, son desactivadas a través de la fotocatálisis y el peróxido de hidrógeno, y sin duda los compuestos orgánicos volátiles, que como les mencionaba, pueden ser gases emanados por material de construcción, y ahí hago un paréntesis, el síndrome de edificio enfermo, por ejemplo, ya dicho por la Organización Mundial de la Salud, los edificios que se renuevan después de cierto tiempo de funcionamiento, 20, 30 años, esos edificios que se renuevan, el 30% de ellos inmediatamente contraen síndrome de edificio enfermo. La razón principal es, cada vez son más herméticos, empezamos entonces a sellar los edificios, a tener menos ventilación natural, por la exigencia de la eficiencia energética, pues, por una cantidad de razones, por arquitectura, y eso hace entonces que los materiales que se emplean en esas nuevas remodelaciones, que ya por ejemplo no son maderas, sino que son aglomerados, que ya los pisos no son maderas, sino que tienen entonces una cantidad de compuestos y sellantes que se demoran incluso hasta años en terminar de evaporarse, hace que todo el sistema de ventilación, de climatización, se concentre de esa carga y finalmente entonces adquiera el síndrome de edificio enfermo. Estamos viendo en pantalla una unidad de tratamiento oxidativa, es un equipo de fotocatálisis que cumple con las características que dice el ASRA en cuanto a tipo de luz UV, el tipo de recubrimiento fotocatalítico que es dióxido de titanio, y vamos a ver entonces cómo funciona, cómo se instala, cuáles son los beneficios, cuánto dura, etcétera. Una unidad de tratamiento oxidativa se instala en un ducto de climatización o de ventilación, porque allí entonces al generar el peróxido emplea el flujo del aire que está pasando por ese conducto para entregar ese peróxido a todos los espacios entonces que están climatizando. Si vemos la imagen de izquierda a derecha, entonces empezamos con un ducto de climatización, se hace un corte transversal para ver entonces cómo fluyen a través de los gérmenes y los patógenos o los microorganismos que regularmente son aerotransportados. Vemos el huto en el centro generando el peróxido o hidroperóxido, que finalmente entonces va a fluir por dentro del conducto, va a sanitizar las paredes internas del ducto y posteriormente entonces va a salir por los difusores, combatiendo entonces y atacando todo el volumen de aire del lugar que se está climatizando. Es regularmente un equipo de fotocatálisis, se instala en 20 minutos, se reconocen como plug and play porque no es sino energizarlos, él enciende la lámpara e inmediatamente entonces empieza el proceso de generación de peróxido y de radicales libres. Esta es la manera como se ve una unidad de tratamiento instalada en un conducto de aire acondicionado. En la foto del lado izquierdo vemos la unidad exterior, cómo queda en la parte externa del conducto, y en la foto del lado derecho vemos entonces la celda haciendo lo suyo al interior del conducto. Cuando la celda entonces está encendida es cuando, repito, se genera el peróxido y es arrastrado por el flujo. En este caso particular es súper clave, y esto es una recomendación que nosotros hacemos siempre de cara al usuario final, y es cómo sabe el usuario si el equipo está funcionando, no está funcionando, cuánto tiempo de vida útil tiene, etcétera, porque claramente no está viendo la celda de tratamiento. Este equipo en particular nos muestra que este indicador o esta luz que ven acá, este aro azul turquesa,
va a ir cambiando de color a medida que va pasando el tiempo. Las celdas de fotocatálisis regularmente duran 2 años. Puede aumentarse un poco la eficiencia o el tiempo de vida útil si se enclava, como en el caso de la foto del lado izquierdo, si se enclava la unidad de aire acondicionado y hacemos que él encienda y apague con su funcionamiento. Digamos que esos picos tienen una afectación en el equipo, los picos de corriente tienen una afectación que va a afectar también entonces el balasto electrónico, el circuito de potencia y en general la lámpara, pero se puede tener hasta un 50% más de vida útil al tenerlo de esta manera. Significa eso que podemos llegar hasta 3 años con una misma celda, ¿cierto? Vamos a ver una animación de cómo sería entonces el funcionamiento cuando entra UTO en el ducto y cómo los gérmenes entonces empiezan a ser combatidos. Uno, en el momento que llegan a la celda, porque repito, tenemos una luz UVC o una luz germicida que ataca directamente esa superficie, pero además tenemos también entonces la generación del peróxido, que es el que convierte el sistema en un purificador activo. Para hacer una aclaración, los equipos de fotocatálisis no necesariamente tienen que estar atravesando todo el ducto o cubrir toda el área transversal del ducto, porque, repito, no es un filtro, no es un purificador pasivo, sino que lo que se requiere simplemente es que parte del flujo del aire pase a través de la celda para que arrastre el peróxido. Entonces, eso es una pregunta que siempre resulta y es importante entonces aclararlo. Se seleccionan a partir del flujo de aire que se vaya a tratar, asociado obviamente a un modelo de fotocatálisis que tenga la capacidad de generar peróxido para ese volumen de aire o de radicales libres o en general de elementos descontaminantes para ese volumen de aire. Estamos viendo otra manera de evaluar la efectividad de los equipos de fotocatálisis y es a través de pruebas microbiológicas de ambiente. Esto consiste en tomar a través de un impactador de aire, tomar 1 metro cúbico de aire del lugar que se quiere tratar, se impacta sobre una caja de Petri, sobre un medio de cultivo que está diseñado, que fue elaborado para crecimiento de microorganismos. En el que estamos viendo en pantalla sobre el lado izquierdo es un medio de cultivo que se reconoce como casoy, un agar casoy, en donde crecen diferentes tipos de microorganismos, entre hongos, bacterias y virus, y finalmente entonces esto se lleva a un proceso de incubación y se determina entonces cuánto es la carga microbiológica que se tiene por cada metro cúbico de aire en ese lugar que se está midiendo. Los resultados, esto sí es un resultado hecho por ambientes, una investigación hecha por ambientes puros, y es que después de 7 días, la reducción llega hasta el 99% en la carga microbiológica, indiferente del tamaño del microorganismo, el tipo de microorganismo, siempre y cuando esté viajando en el sistema de ventilación y esté en el ambiente que se está tratando, eso sí. Reduce entonces hasta más del 27% de esos microorganismos y sin duda ese mismo flujo de aire con esa capacidad descontaminante que está impactando el serpentín, que está impactando el filtro, está sirviendo como método pasivo para purificar entonces esas superficies. Vemos imágenes de cómo se ven los UTO o las unidades de tratamiento oxidativa instaladas en ductos reales. Como mencionaba, pueden estar enclavados en unidades de aire acondicionado, simplemente conectados 7x24. Lo máximo sería en un momento de apago, que la máquina esté apagada en la noche, la concentración de peróxido aumenta alrededor de la celda y en la mañana cuando se enciende el equipo va a ser arrastrada por ese flujo de aire, que no es malo porque ese primer arranque siempre va cargado de una humedad y de una carga de microorganismos que se van acumulando en las bandejas de mantenimiento, en bandejas de condensado. Entonces no es malo porque esa carga entonces va a ayudar como elemento de choque para reducir esa primera carga al inicio de la máquina, ¿cierto? Como segunda medida, esa concentración de peróxido no dura mucho tiempo en el ambiente. Realmente las moléculas de peróxido pueden llegar a durar hasta 14 minutos no más, lo que significa que la concentración nunca va a superarse los límites que les mencionaba antes, precisamente por eso. A medida que se van interrumpiendo, se van degradando estas moléculas, se van partiendo, se van creando nuevas. No requiere mantenimiento, esto es súper clave. Las celdas de fotocatálisis
en general todas de cualquier marca deben ser autolimpiables. Ellas no acumulan ni compuestos orgánicos ni material orgánico que genere entonces una necesidad de mantenimiento. Simplemente a los 2 años, cuando el equipo muestre su señal, se retira la unidad, se reemplaza el cartucho, la celda, y vuelve y se inicia el sistema y tenemos otros 2 años de purificación. Están viendo una imagen de cómo se instala. Es relativamente fácil, se perfora el ducto, se pega la platina que están viendo y finalmente entonces se introduce el luto y se le da potencia. No debe demorar más de 20 minutos y los resultados son en horas. Es inmediato la efectividad entonces de estos equipos. Para terminar, quiero hacer un comentario importante y es que lo mencionaba al inicio, todos somos parte de la solución. La calidad del aire realmente nos compete a todos desde cualquier ámbito en el que nos encontremos, seamos consultores, empresas de mantenimiento, instaladores de aire acondicionado, usuarios del sistema de aire acondicionado. Y sin duda, por favor, cuídense y protejan a sus familias. Ahora más que nunca es que necesitamos entonces ser conscientes de la importancia de la calidad del aire en espacios interiores. Muchas gracias y quedo entonces súper atento a todas las inquietudes que tengan. Muy bien, José Pablo, muchísimas gracias por la presentación. También agradecemos a todos los asistentes que están participando de este webinar. Les recordamos, muchos nos han preguntado que si pueden obtener el webinar. Sí, lo estamos grabando en este momento y más o menos en las próximas 24 horas recibirán el enlace a cada uno de los correos en los que se registraron y van a poder observar nuevamente la presentación. Tenemos varias preguntas. En este momento abrimos entonces la sección de preguntas. Vamos a tratar de evacuar las que más podamos. Las que no alcancemos, les sugerimos que contacten directamente al correo electrónico de José Pablo. Bueno, entonces empezamos con Humberto Hilario. Él pregunta si se tiene una tabla aproximada de las caídas de presión por filtros para poder presentarla. Qué pena, Duan. Me repite la pregunta que en ese momento se cortó. Sí, pregunta Humberto Hilario que si se tiene una tabla aproximada de las caídas de presión por filtros para poder presentarla. Gracias. Pues realmente sí las hay. Obedece más al fabricante del filtro. No se puede estimar una tabla de caídas de presión en general, porque digamos que los materiales que emplea cada fabricante es exclusivo de su marca y eso hace claramente entonces que genere unas condiciones especiales. Sugeriría entonces que pues, nosotros no somos ni fabricantes ni comercializamos filtros. En ese sentido, sugeriría, con todo el respeto, ponerse en contacto con un fabricante o un distribuidor de filtros que ellos manejan cada uno la suya. Bien, Jorge Velasco más que una pregunta y un comentario. Dice, nada más haciendo el comentario de los valores MRV basado en ASHRAE 52.2 2019 llega hasta el MERV 16. Los filtros EPA siguen estando fuera del ASHRAE 52.2. Perfecto, mil gracias por el comentario. Ya hice la anotación. Bien, Haider Martínez pregunta, ¿cuál es la selección en vida media para filtros finales y vida final en prefiltros? Ok, en ese sentido, repito, no hago parte de un equipo de trabajo con filtros ni temas de fabricación y de selección de filtros. Sin embargo, voy a anotar la pregunta y si me permite entonces tener el correo, puedo elevarla entonces a todos nuestros aliados y compartirles la información. Ok, entonces más o menos las preguntas directamente con filtros pueden ser más directamente a ti y tú los escalas, entonces hagámoslo así. Pregunta Carlos Flautero, ¿los sistemas mini-split tendrían un mejor impacto en la calidad del aire al no usar el sistema de ductos? Pues a modo personal digo, en ningún momento porque, primero, los sistemas mini split son 100% aire recirculado. En ningún momento, entonces, a no ser de que tengamos una inyección de aire y ojalá filtrada,
el mini split tiene la capacidad entonces de diluir contaminantes. Por el contrario, por experiencia propia, lo que hemos visto es que tu bandeja de condensado se convierte en un foco de contaminación muy alto si no se le hace un adecuado mantenimiento. Entonces, en ese sentido, digamos que si lo comparamos contra un sistema de ductos, en sí la máquina no tiene la misma área para alojar microorganismos, pero tampoco es que sea un buen elemento para reducir entonces riesgos de contaminación o de proliferación de contaminantes. Muy bien, pregunta Ernesto Quiroz. Según entiendo, para matar bacterias y virus con la luz ultravioleta dependemos de generar una radiación específica durante un tiempo definido. ¿Existen datos de cuánto tiempo y radiación debe tener expuestas estos organismos para desactivarlos? Muy buena esa pregunta. Sí, lo que se recomienda para luces UV es estar al menos en un rango de hasta 60 centímetros para alcanzar la máxima eficiencia. Si nos alejamos de ese rango, vamos perdiendo entonces la efectividad. El tiempo realmente depende también mucho del fabricante, pero regularmente están alrededor de minutos. Un microorganismo expuesto a una radiación UV, en cuestión de 2-3 minutos ya está siendo combatido. Muy bien, pregunta Haider Martínez. ¿Es cierto que la lámpara UV puede quemar la retina del ojo humano? Absolutamente, sí, es delicado, no se recomienda en ningún momento acercar la luz UV ni a la piel ni a los ojos, porque claramente tiene un efecto fuerte sobre nosotros. No se recomienda en ningún momento. Para eso entonces existen elementos de protección como gafas y guantes y demás para poderse proteger. Muy bien, José, tenemos dos preguntas acá. ¿Qué velocidad requiere el luto y cuál es la vida útil? En principio, si hablamos de UTO, no tenemos una velocidad que nos afecte debido al diseño que tiene UTO en general en su celda. La celda fue calculada con un modelo aerodinámico que le permite optimizar entonces el flujo del aire, reducir la velocidad al momento que pasa por ella y el mismo autorregularse entonces para poder entregar el máximo del peróxido. Adicional a eso, la selección que se logró con el catalizador, que en este caso es dióxido de titanio con nanopartículas de cobre y de zinc, permite entonces que se tenga una generación de peróxido muy eficiente y de radicales libres muy eficiente. La segunda pregunta, en cuanto a la vida útil, dura 2 años a 7 por 24 encendido, y puede llegar hasta 3 años si se hace con un enclavamiento a la unidad de aire acondicionado o unidad manejada o unidad de ventilación. Muy bien, pregunta Rubén Elvis Pisa que si es suficiente un sistema auto para todo el sistema. Los equipos se seleccionan de acuerdo al caudal de aire que se vaya a tratar y también el uso del lugar. Es clave entender cuál es el uso que se está teniendo en el lugar, diferente si se tiene un área comercial como un almacén de gran superficie, así se tiene una oficina ocupada por personas, o si se tiene un área de gimnasio, por ejemplo. Entonces eso es clave para hacer la selección y el caudal del sistema de ventilación que vayamos a tratar. Esto claramente para poder dimensionar la capacidad del luto y que sí tenga entonces esa capacidad, repito, para poder combatir ese volumen de aire. Sí, José, Juan, sigue. pregunta César Proaño. Voy a tratar de hacer algunas preguntas, de juntarlas porque creo que se pueden unir, tienen mucha relación. ¿Cómo se conecta el sistema en mini splits y si tiene alguna limitante en el tamaño del ducto? Muy buena esa pregunta. Mira, para los mini split existen dos maneras de lograrlo. Uno es
emplear una luz UVC, una luz UV germicida, no fotocatálisis, una luz UV para ayudar al serpentín del mini split a la no proliferación entonces de microorganismos y a limpiar esta unidad. O lo segundo es emplear equipos de fotocatálisis que ya se reconocen en el mercado, con una configuración delgada que permite instalarse a sí mismo en la parte superior del mini split. En este caso particular, Ambientes Puros no lo tiene, estamos trabajando en uno de ellos, pero sí hay diferentes marcas, debo reconocerlo, que lo tienen en el mercado y que se selecciona igual, dependiendo entonces el caudal del mini split, de la capacidad del equipo, y de esa manera entonces pueden hacer uso de él. Muy bien. Pregunta Harlison Ocampo. ¿Ustedes son fabricantes? En caso de ser afirmativo, ¿qué laboratorio les certifica el porcentaje que elimina algunos virus o bacterias? Gracias. Sí, mira, somos fabricantes. El proyecto nació hace 5 años en Medellín, en Colombia. Abro un paréntesis importante acá para que lo entiendan. El proyecto nació a raíz de una experiencia personal. Mi mejor amigo se llamaba César Augusto. A él por cariño le decíamos Uto. Y Uto falleció hace 5 años a causa de una infección intrahospitalaria, una infección nosocomial. Eso realmente fue lo que personalmente me motivó y creé un equipo de trabajo técnico y científico en el que hemos desarrollado UTO como una unidad y una solución para todos los temas de calidad de aire interior. Ese paréntesis lo hago porque en estos 5 años, digamos que nuestro principal objetivo ha sido poder demostrar la reducción de microorganismos en el ambiente a través de UTO. Para eso nos hemos apoyado en diferentes laboratorios microbiológicos a nivel Colombia. Tecnimicro, por ejemplo, que es un laboratorio certificado por el Estado, es uno de ellos. Pero también tenemos alrededor de otros 3 laboratorios con quienes venimos trabajando. Adicionalmente, tenemos 2 grupos de investigación abiertos, uno de ellos con la Universidad de Medellín y el grupo de microbiología, en donde estamos caracterizando ya microorganismos para poder emitir ya informes específicos por cada uno de ellos y de esa manera entonces poder demostrar la efectividad de los equipos. Bien, preguntan, si lo que quiero eliminar es virus con UTO, ¿puedo omitir el EPA? Nuestra recomendación es, si el diseño de climatización requiere filtración EPA, porque sea un laboratorio con una clasificación ISO especial que lo demande, o sea una UCI, un quirófano, un área de cuidado especial que requiera EPA, no lo debemos retirar. Uno, porque primero los entes que validan estos espacios todavía se basan en esto, en si tienes la filtración EPA. Más allá de una validación periódica, y esto es una crítica que le hago en general al sistema, no solo de Colombia, sino de muchos países, es más allá de hacer una validación periódica de si los equipos sí están cumpliendo su función, es simplemente mostrar que se cuenta con una filtración EPA. Entonces, en ese sentido, mi respuesta es, si la especificación inicial lo requería, no lo retire. Si lo está pensando para eliminar un riesgo, diría, no instale EPA, instale mejor un equipo de fotocatálisis. Bien, preguntan, ¿la celda se selecciona con respecto al caudal, tamaño del ducto o velocidad del aire de diseño? Súper. Ahí incluso para completar la respuesta de de la anterior pregunta, y es, se selecciona por el caudal, como mencionaba ahora, el caudal de la máquina donde va a estar instalado, se selecciona también incluyendo el uso del lugar. Hay unas tablas para multiplicar la selección de acuerdo al uso que se le esté dando al lugar, como les explicaba, diferente si es una oficina, un gimnasio, por ejemplo. Y la velocidad del aire, en este caso, para UTO no es necesaria por el diseño aerodinámico de la celda, que él mismo autorregula ese flujo y permite entonces ser muy eficiente, pero para otros fabricantes, porque los hay y existen, sí es importante entonces manejar y entregarles la velocidad del aire que se está teniendo para poder seleccionar. Incluso eso porque al fin eso lo determinan para poder saber cada
cada cuánta distancia hay que instalar un equipo de fotocatálisis. En el caso de UTO no se requiere sino una sola unidad y alcanzamos hasta casi los 200 metros con el peróxido en funcionamiento dentro del interior del ducto. Perfecto, pregunta Andrés Loaiza, ¿qué se debe hacer cuando se coloca una luz ultravioleta en el evaporador, el cual genera humedad en el ambiente, alimentados o suministrados? Bueno, ayúdame por favor a entender la pregunta, por favor. Creo que podría volverla a formular porque la parte final tampoco la comprendí muy bien. Si de pronto Andrés está, si nos formula nuevamente la pregunta. Vamos con otra pregunta mientras tanto. Jeffer González pregunta, entiendo que UTO debe tener una longitud que alcance el otro extremo del ducto, pero ¿y la altura del ducto? ¿Alguna limitante? Por ejemplo, UTO mide 20 pulgadas, entra a un ducto de 20 por 6, pero funciona igual en otro ducto de 20 por 10. Sí, muy buena pregunta. Sí, funciona exactamente igual. En este caso particular, las celdas de UTO son 6 modelos de celda que varían su longitud dependiendo de ese caudal que me les mencionaba, y fue seleccionada para que cumpla dentro de los parámetros comunes en cuanto a dimensiones de ducto. Me explico. Una máquina de 5 toneladas de refrigeración, que aproximadamente son 2000 CFM, podemos estar hablando de un área transversal en cualquiera de las dos caras de unos, no sé, 8, 10 pulgadas aproximadamente. Y la celda mide 6 pulgadas. Significa que fácilmente entra en el ducto y, repito, no necesariamente debe estar atravesando toda la pared, todo el área transversal del ducto, porque nosotros al no ser un filtro, no necesitamos pasar todo el flujo del aire por ahí. Simplemente que parte de ese flujo pase a través de la celda para que se cargue del hidroperóxido y ese mismo entonces sea arrastrado por el flujo del aire. Para complementar entonces, esa misma celda puede funcionar en un ducto de 8, de 10, de 12, dependiendo de la configuración que se haga con el diseño del ducto. Bien, tenemos una pregunta, dice, para la tendencia de sistemas tipo BRF o BRB de consolas sin ductos y en ambientes abiertos, ¿qué recomiendas? ¿O se requiere que el aire esté contenido en un ducto? Esa es clave. Resulta que con el tema de la presión que se tiene actualmente desde la parte técnica de diseñar sistemas eficientes, muchas empresas han reconocido que la toma de aire exterior se está omitiendo. Esa toma de aire exterior, obviamente, les da más fuerza a su decisión cuando encuentran sistemas y equipos de aire acondicionado como los de volumen o refrigerante variable, que no muestran en sí, evidentemente, una inyección de aire exterior, sino que simplemente se encargan de recircular el aire internamente. Para esos casos, diría, desde un inicio se debe contemplar una inyección de aire exterior de acuerdo al estándar que se esté manejando. Idealmente se maneja el 62.1 de ASRAE, pero hay otros. En el caso particular ya para Colombia, tenemos la norma iberoamericana de calidad de aire interior que se creó incluso desde FAIAR como Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Climatización y de aire acondicionado. Entonces, dependiendo de esa norma, se dimensiona esa inyección de aire exterior. Insistiría, hasta ahora esas inyecciones se están dejando abiertas, no se está teniendo en cuenta sino una rejilla para evitar que entren animales, pero es clave en las ciudades donde tenemos una carga de polución elevada tener filtros. Eso claramente va a cambiar la dimensión del ventilador, pero es absolutamente necesario porque si no lo que estamos entregándole al ambiente interno es una cantidad de vehículos transmisores de microorganismos. Entonces, sin ampliar o sin alargarme mucho, para los sistemas de refrigerante variable, los equipos de fotocatálisis se pueden instalar en los inyectores de aire exterior. Excelente. Pregunta José Antonio Cuervo que en el caso del sistema de ventilación aplicado en salas de disección para anfiteatros, ¿es viable utilizar la UTO para que la descarga de aire no genere riesgos en el ambiente?
Sí, absolutamente, e incluso al interior. En este tipo de aplicaciones, uno de los compuestos claves a tratar incluso es el mismo formol, ¿cierto? Ese formol, siendo un compuesto orgánico, es destruido por la capacidad de la fotocatálisis, entonces ya en sí estamos reduciendo un foco de infección alto. En el tema de microorganismos, digamos que lo que sí se esperaría es tener al menos un tiempo de residencia del aire en el ducto y que esté en contacto con el peróxido. Porque si se pone justo a la descarga, digamos que la dilución al salir del recinto va a ser tan amplia que no vamos a tener un efecto inmediato sobre esos contaminantes. Entonces, lo ideal sería al menos tener un ducto de extracción de ese lugar que como mínimo requiera unos 8 o 10 metros de longitud para generar un tiempo de residencia que permita entonces que las partículas entonces entren en contacto y genere ese efecto que queremos. Pregunta Germinal Muñoz que si el luto puede utilizarse en cabinas de aviones. Sí, absolutamente. Existen equipos que pueden ser instalados directamente en las unidades de ventilación o existen también, en el caso particular nuestro, tenemos una unidad que se llama Shelter, que contiene celdas de UTO para generar purificación. Shelter simplemente es una unidad portátil que contiene su propia unidad de ventilación y filtro de baja eficiencia y que permite entonces instalarlo en cualquier lugar para recircular el aire y tratarlo de manera rápida sin necesidad de tener un ducto de ventilación, por ejemplo. Ahora, hago una aclaración y es que en el caso de las aeronaves hay un tema de seguridad muy estricto que requiere que cualquier intervención en el sistema eléctrico o en el sistema mecánico de la aeronave sea aprobado directamente por el fabricante. Entonces, si es el caso, para la persona que está haciendo la pregunta, lo ideal es entonces elevarla directamente al fabricante para que se evite complicaciones con temas de seguros y cosas por el estilo. Perfecto. Preguntan si el uso de UTO se debe combinar con filtros mecánicos. Sí, ideal. Las combinaciones, y lo dice el documento del que estábamos refiriéndonos, las combinaciones son el mejor método de purificación y tratamiento de aire. Cuando tú tienes una filtración de baja eficiencia para material particulado, cuando tienes un tema de carbón activo o una filtración de alta eficiencia, reduces en cierta medida y de manera importante el riesgo entonces de aerotransportados, que son los que van a llevar los microorganismos. Y el uso de la fotocatálisis permitiría entonces de manera activa eliminarlos y destruirlos para que se evite entonces su proliferación. Entonces, la respuesta es ideal lograr un mix de este tipo. Preguntan, para instalarlos, se requiere que los equipos donde se van a instalar, para instalar los UTOs, se requieren que los equipos donde se van a instalar tengan filtros. Bueno, ahí hago una aclaración. Las celdas de fotocatálisis en general de cualquier fabricante son celdas autolimpiables por su configuración y por lo que hacen. Sin embargo, si tenemos un área que reconocemos como muy contaminada por un tema de material particulado, voy a poner un ejemplo, polución, si ya reconocemos que la inyección de aire exterior está en una avenida en la que tenemos una cantidad de polución por vehículos muy alta, eh, digamos que sí es interesante tener o sí es importante tener una filtración para evitar entonces la contaminación de la celda. Y además, repito, para evitar que ese material particulado finalmente termine inyectándose al área que estamos tratando y evitar así entonces otras complicaciones de salud. Pregunta Pierre García, ¿qué tan efectivo es el ozono para purificar el aire? Altamente efectivo. Personalmente defiendo el ozono, particularmente UTO contiene celdas que generan ozono y celdas que no generan ozono. La configuración del recubrimiento
y la selección de la luz UV nos permite a nosotros desarrollar unidades que generen ozono y también unidades que no generen ozono. Eso lo hacemos porque en el mercado hay una rivalidad entre las empresas que no tienen generadores de ozono contra los que sí lo tienen. Entonces, por una estrategia comercial, decidimos hacerlo, pero partiendo de la base de apoyamos el ozono dentro de las concentraciones permitidas por la FDA y los demás entes regulatorios. En el caso del hidroperóxido pasa exactamente lo mismo. Hay unas concentraciones que no se deben superar para mantener ambientes seguros. En el caso del ozono, estamos hablando de 0.05 ppm en una exposición máxima de 8 horas, ¿cierto? Entonces, es clave entender eso porque también es cierto cuando dicen tenemos una generación de 1 ppm o una concentración, perdón, de 1 ppm, pero resulta que es solo por una hora, válido. Es válido porque en una hora esa concentración no alcanza a hacer los efectos en la salud de las personas, que es lo que evita la FDA, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Es un oxidante natural, similar al hidroperóxido. Ambos son altamente efectivos para la reducción de microorganismos, entonces la respuesta es sí, es válido. Bueno, les comentamos a la gente, tenemos muchísimas preguntas, las preguntas que no alcancemos a formular acá en este espacio, pues les sugerimos que contacten directamente a José Pablo para que también interactúen de manera interna con esas dudas que les surjan o que les hayan surgido durante esta presentación. Carlos Giraldo pregunta que si el filtro debe ser instalado en el suministro o en el retorno del aire de la UMA. Muy buena. Primero, no es filtro, en el buen sentido, lo aclaro, no es un filtro, los filtros retienen partículas, las celdas de fotocatálisis no retienen partículas, generan radicales y generan elementos descontaminantes, pero no retienen las partículas, entonces eso para empezar. Eh, lo segundo, qué pena, Duan, ¿me recuerdas qué era? Sí, Duan. sí, la pregunta es si debe ser instalado en el suministro o en el retorno del aire de la Ok. UMA. Qué pena, sí. Idealmente en el suministro, justo a la salida de la unidad manejadora, es lo que entiendo que le está preguntando, pero si es una unidad de ventilación, un inyector de aire exterior, por ejemplo, también ideal justo a la salida, unos 30 centímetros, por dos razones. Una, vamos a lograr una cobertura al interior de todo el conducto, desde el inicio hasta el final, ¿cierto? Y lo segundo, porque es en ese punto donde se genera la mayor impulsión entonces de aire para obtener la eficiencia en la celda, en este caso de UTO. Si se puede instalar en el ducto de retorno, sí, se puede instalar. Vamos a tener una pérdida en la eficiencia, es mínima, pero sí se tiene, es alrededor de un 5% y se da básicamente por el choque térmico que va a tener el hidroperóxido justo al momento de pasar por el serpentín. Se genera el hidroperóxido unos centímetros antes del serpentín y al momento de pasar a una temperatura específica, al momento de pasar por el serpentín, ese choque térmico hace que algunas de las moléculas entonces se rompan y pierda la efectividad, pero es relativamente bajo y en casos en los que no tengamos un ducto de inyección podemos hacerlo ahí en el pleno. Bien, José, tenemos varias preguntas muy similares, creo que ya la habíamos formulado al principio, pero la voy a volver a formular para que la gente la tenga presente. ¿Las lámparas o el sistema auto se puede instalar en equipos mini split? UTO no se está diseñado en este momento para instalarse en ductos de ventilación. Eh, para los mini split podemos emplear o luces UV o unidades de fotocatálisis de diferentes fabricantes que existen en el mercado. Perfecto. Pregunta, ¿existe el riesgo que el peróxido ingrese al flujo de aire? Lo pregunto por laboratorios farmacéuticos que tienen producto abierto en las áreas. De acuerdo, hay que ser cuidadosos en la selección del equipo que se va a emplear para no superar el hidroperóxido, pues la concentración del hidroperóxido, pero reitero, aclaro que
La concentración es relativamente baja, es muy baja, es suficiente para mantener un ambiente nocivo para los microorganismos, pero digamos que 0.01, 0.02 ppm es una concentración muy baja que nos llega a afectar este tipo de procesos. En el caso particular tenemos experiencia con laboratorios de medicamentos y con laboratorios también de procesamiento de microorganismos en general. Bien, la pregunta de Guillermo Solís es, ¿la ductería requiere una limpieza previa a la instalación del luto? Ahí podemos ampliarlo con la necesidad de hacer sanitización de ductos. Eso es una práctica que regularmente no se está llevando a cabo y que empezamos a ver entonces ductos con más de 20 años, cuando los ductos, los mismos fabricantes recomiendan hacer reemplazo a los 15 y vemos ductos con 25, con 30 años y todavía queremos hacer uso de ellos. Esos ductos sin duda requieren inicialmente o idealmente pues una sanitización para retirarle todo ese material que ya está pegado en sus paredes, ¿cierto? En la medida de lo posible, porque también entiendo, al momento de hacer una sanitización, por ejemplo, con robots, que es algo muy común hoy en día, esos ductos se rompen y al romperse la generación de material particulado y sobre todo de contaminantes microbiológicos es muy alta. Entonces, en ese tipo de ductos es ideal hacerlo. Si los ductos se encuentran en buenas condiciones, no es estricto hacerlo. Digamos que el trabajo que hace la fotocatálisis sobre esa superficie interna genera entonces una sanitización a nivel superficial y a medida que pasan los días es muchísimo más efectivo. Entonces, en ese sentido no sería necesario. Perfecto. Preguntan si las unidades de tratamiento por plasma en qué categoría de dispositivos se clasificarían y cuáles son sus ventajas y desventajas. Sí, una pregunta muy de alguien que trabaja con plasma, sin duda. Es un elemento muy similar entonces a la fotocatálisis, se considera también como purificación activa. Ventajas, pues la capacidad de purificación sin duda es alta. Al ser una purificación activa, la desactivación, inactivación, perdón, de los microorganismos es importantísimo y es de resaltar. La desventaja que yo le veo personalmente es un tema de costos, de precios y de temas de soporte técnico, básicamente. Ok, perfecto. ¿Cuál es el voltaje de operación del sistema auto? En el caso particular de Uto, tiene un sistema que opera entre 90 y 220 voltios. Él solo se autorregula dependiendo la conexión que se tenga. Podemos conectarlo a 110, a 220 y soporta entonces variaciones hasta del 15-20%. Él solo se autorregula. En el caso de otras fabricantes, se debe seleccionar o a 110 se le debe pedir al fabricante si es 110 o si es 220. Perfecto, vamos entonces ya cerrando este ciclo de preguntas, vamos a tratar de formular las últimas dos, tres preguntas y vamos cerrando. Nuevamente les recordamos que la presentación está siendo grabada y la van a obtener en sus correos electrónicos con los que se registraron y que las preguntas que no alcancemos a formular por este espacio, pues les sugerimos que se las hagan directamente a José Pablo a su correo electrónico. Pregunta Edwin Palomino que en qué tipo de ambiente se ha usado la fotocatálisis. Bueno, en general, pues para no mencionar clientes, puedo mencionar sectores económicos donde se ha usado y con resultados y pruebas microbiológicas eh, que se elaboraron para poder eh, volver tangible la calidad del aire que se estaba obteniendo. Estamos hablando de sector salud, en salas de cirugía, en laboratorios farmacéuticos, como mencionaba ahora, laboratorios de patógenos de medicina molecular, por ejemplo. Se ha instalado en grandes superficies, áreas comerciales como tiendas y almacenes,
en salas de cine clave. Tenemos varias cadenas de cine que ya emplean UTO para sanitizar el ambiente, plantas de alimento, también producto expuesto, y la reducción de la carga microbiológica en el ambiente beneficia de manera importante al reducir el riesgo en los alimentos antes de ser empacados, de tener un moho, un hongo que después afecte la calidad. Entonces, digamos que al purificar el aire podemos ayudar a optimizar la vida útil, a alargar la vida útil de los alimentos. También tenemos experiencia allí en oficinas, sin duda, de alta ocupación, de archivos documentales, por ejemplo, los temas de papelería, por ejemplo, las tintas con el tiempo generan una concentración de compuestos orgánicos muy elevada. Ya tenemos experiencia en varios de ellos. Y bueno, cualquier cantidad de sectores económicos entonces aplica regularmente para cualquier espacio interno que requiera una mejoría en la calidad del aire. Muy bien, José Pablo, entonces vamos a hacer la última pregunta. Las unidades UTO vienen en diferentes tamaños. Si la cantidad de aire es alta, ¿se instalarán más de un dispositivo? Súper buena para terminar esa. Claro que sí, se selecciona de acuerdo al caudal y dependiendo ese caudal podemos hacer varias configuraciones con los modelos entonces de UTO. Para ser bien preciso, los 6 modelos alcanzan desde el de menor capacidad hasta 2000 CFM, el de menor capacidad, y el de mayor capacidad llega hasta alrededor de 14.000 CFM. O sea, estamos hablando que con una sola unidad UTO se pueden tratar máquinas desde 2-3 toneladas de refrigeración hasta el UTO 1400 Plus, que es el nuestro de mayor capacidad. Tratar una máquina en condiciones de calidad de aire estándar hasta de 20-25 toneladas de refrigeración sin problema. Perfecto, José Pablo, pues con esa pregunta cerramos esta presentación. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber dado estas indicaciones tan interesantes y en estos tiempos que son mucho más, digamos, propicias para todo lo que estamos viviendo. A todos ustedes, los asistentes, les agradecemos mucho por su tiempo, por su paciencia, a quienes estuvieron en el tiempo que tuvimos sus problemitas de audio, pues les agradecemos por no haber seguido y por seguir pendientes, y los vamos a tener más presentaciones similares durante esta época para que nos eduquemos y tengamos más comentarios y más recomendaciones al respecto. Muchísimas gracias, un resto de feliz día, José Pablo, muchísimas gracias a ti también. A ustedes, mil gracias, sobre todo por el compromiso con el tema de la calidad del aire. Repito, nos atañe a todos, todos somos usuarios y debemos entonces cuidarla. Mil gracias y un feliz día. Un feliz día para todos, hasta luego.